Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Hoy, domingo 24 de abril, estamos celebrando el Día del Niño. Así que quiero saludar a todos nuestros niños de la iglesia, pero esperen un momento porque me parece que no veo muy bien. A ver si están por ahí. A ver. ¡Ah! ¡Sí, ya los veo! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando el día de hoy? Cuéntenme, ¿cómo va este Día del Niño? Yo espero que súper bien, porque ustedes tienen un Dios que los ama muchísimo, tienen a sus papitos que los cuidan, tienen a su familia que los apoyan todo y aparte tienen una iglesia que ora por ustedes. Hoy los vamos a celebrar. Vamos a celebrar lo más hermoso que Dios pudo haberle dado al mundo. ¿Y saben qué es? Son ustedes, porque ustedes son el vivo reflejo del amor, la pureza y la ternura de nuestro amado Padre. La palabra de Dios no se equivoca al decir que el reino de los cielos es de cómo son, como ustedes. Definitivamente, niños, ustedes son lo más maravilloso que tiene el ser humano y hoy queremos celebrarlo. Y resulta que vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración, pero como se habrán dado cuenta, estoy en la casa de los pastores, entonces voy a invitar a la pastora Laura y a Juan David para que nos acompañen hoy al tiempo de alabanza y adoración. Así que pasen, vengan. Hola, Juan David. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola. Mira, saludemos a la cámara. Hola, niños. Hola a todos. ¿Cómo Hola, iglesia. Saluda, Juan. Di hola. Muy bien. Bueno, hoy trajimos a Juan David porque obviamente es el Día del Niño y queríamos que ustedes tuvieran una representación en esta reunión. Así que, ¿qué les parece si vamos a cantarle a Papito Dios y le decimos que Él es bueno, que Él es hermoso, que Él es fiel y que podemos contar con Él por siempre y para siempre? Vamos a cantarle al Señor. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, mira a Dios al temor, pues seguro en Él está. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno
ser, tú eres Dios. Y han de ser, tú siempre es fiel. ¡Bravo! La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. La esperanza el huérfano tiene hogar, lo perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, al débil fuerza le das, a los huesos secos das vida en ti, Jesús. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos,
Señor, te damos gracias porque definitivamente nosotros podemos contar contigo, podemos estar siempre confiados en tu mano, porque aparte de que eres bueno, nos das todo y mucho más de lo que necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, ya después de haber alabado y adorado al Señor, quiero contarles, los niños me van a ayudar, le van a decir a los papitos, nosotros hace poquito aprendimos acerca de los diezmos, las ofrendas y las limosnas. Y aprendíamos que, bueno, que los diezmos son dar lo que, pues, en realidad es como devolver lo que Dios nos da y que es un porcentaje que es el 10%. Las ofrendas es dar para las necesidades de los demás y para las necesidades de la iglesia. Y por último, las limosnas, que sí es dar directamente para las personas más necesitadas o pobres. Yo quiero pedirles hoy que me acompañen a orar por los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por los ingresos que has proveído a nuestros hogares. Gracias porque nos has dado no solamente lo necesario, sino de más. Hoy queremos entregarte en tus manos estos diezmos y esas ofrendas y devolverte este 10% que te corresponde a ti, porque con esto estamos rectificando que eres tú quien nos provee, no es una empresa, no es un trabajo, no es una persona, no es un negocio, sino que todo proviene de ti. Y también entregamos estas ofrendas que nacen de nuestro corazón para las necesidades de los demás, de nuestros hermanos y de la misma congregación. Te damos muchas gracias porque a pesar de todo lo que ha pasado a nivel mundial, no nos ha faltado nada. Bendito eres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero invitarles, esta semana tenemos 3 reuniones especiales. Tenemos primero la reunión de mujeres este jueves a las 7 de la noche. El viernes no se pueden perder la reunión de pareja, ya sea casados o ennoviados, a las 7 de la noche también. El viernes, ¿sí? ¿Dije bien? Sí. Y el sábado, por último, como todos los sábados, tenemos nuestra reunión de niños. Así que los esperamos. Y por último, quiero invitarlos, pues estamos hablando de la celebración del Día del Niño. Y quiero que me acompañen a orar por nuestros niños. Si tu papá y tu mamá estás ahí con tu hijo, ora en estos momentos por él, bendícelo. Y los que no tenemos niños a nuestro alrededor, entonces iglesia, unámonos en oración y oremos por nuestros niños. Papá, hoy queremos entregarte en tus manos a estos seres maravillosos que has permitido tener en nuestras familias. Te damos muchas gracias por el privilegio que nos das al ser padres, al ser tíos. Gracias, Señor, a ser abuelos. Gracias por permitirnos disfrutar de la presencia de estos niños. Hoy queremos ponértelos en tus manos. Primero pedirte que los bendigas, papá, que los cuides de todo mal y de todo peligro. Señor, que ellos siempre te busquen y que sean niños que aún desde tan corta edad tengan claro que tú eres el Señor de sus vidas. Hoy queremos entregártelos y con esta canción que damos para, Señor, bendecirlos. Bendiga a su hijo, bendiga a su nieto, bendiga a su sobrino, bendiga a su vecino. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre
este favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Muy buenos días, familia. Qué lindo tiempo de alabanza que hemos tenido. Ahora continuemos adorando a Dios a través del estudio de su palabra. Ayer, justamente sábado, se celebró aquí en Colombia el Día del Niño. Es un día especial que se ha establecido pues, en todos los países para promover el bienestar y los derechos de los niños. Y con toda razón, ¿no? Hay un día para los hombres, un día para las mujeres, padres, madres. Tenía que haber un día para los niños. Los niños son supremamente especiales, son alegría, son vida, son energía. Seguramente los que son padres y de pronto abuelos también, seguramente nos cansan físicamente los niños, pero llenan nuestro corazón de alegría, nos llenan emocionalmente, nos animan a ser más esforzados, nos animan a ser mejores personas. Los niños son nuestro presente, pero también son el futuro de nuestra sociedad. Pero asimismo, los niños son vulnerables. Los niños tienen una mentalidad frágil, apenas en construcción, son influenciables, manipulables, sus cuerpos aún están en desarrollo, así que necesitan de todo nuestro cuidado, nuestra atención. Y espiritualmente no es diferente. Hoy vamos a ver cómo trata Dios a los niños, qué cuidados nosotros debemos tener para con ellos. Así que yo los invito a que vayamos a la palabra. Vamos a encontrar unas respuestas bien interesantes en el pasaje que vamos a estudiar también hoy. Vamos a Marcos 10, versículos 13 al 16. Dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Un pasaje muy bonito, ¿no? Donde vemos a Jesucristo en una faceta tierna, diferente a muchas de las otras que lo leemos, ¿cierto? Donde enfrentaba mucha oposición y otras cosas. En este pasaje vemos aspectos fundamentales de nuestro trato para con los niños, pero aún más se da respuesta a una pregunta que no sé si todos, pero la mayoría de los cristianos nos hacemos cuando entendemos la salvación y cuando entendemos que la salvación es solamente por medio de Jesucristo y es solamente cuando yo deposito mi fe en Él, cuando yo entiendo y hago a Jesucristo el Señor de mi vida. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y las personas como los niños que no han recibido a Cristo porque no tienen conciencia, qué pasa con ellos? ¿Sí? Este pasaje nos da también respuesta a esa pregunta. Vamos a ir mirando en primer lugar algunos aspectos importantes de nuestra función como padres, como adultos en medio de una sociedad. Entonces veamos la primera parte del versículo 13. Dice: y le presentaban niños para que los tocase. En este enunciado vemos una responsabilidad de los padres, y es: los padres deben traer a sus hijos a Dios.
La palabra utilizada aquí para describir niños nos da a entender que se trata de bebés, de niños muy pequeñitos, de niños de brazos, recién nacidos o que tienen muy corta edad. Y para poner un poco el contexto, los judíos, ¿cierto? El entorno donde Jesucristo estaba en este momento, ellos acostumbraban, los padres judíos, llevar sus niños a los rabinos, a los ancianos de la iglesia, de la sinagoga, para que ellos pronunciaran bendiciones sobre la vida de sus hijos. Ahora bien, aquí está Jesucristo en medio de una gran multitud, ¿cierto? Y los varones que están allí, había mujeres también, pero recordemos que la mayoría eran varones que andaban buscando escuchar el mensaje de Dios. Estos varones pues estaban escuchando las maravillas del reino de los cielos, estaban viendo el amor con que Jesucristo hablaba, con el amor con que Jesucristo trataba a las personas, el poder de Jesucristo, de Dios manifestado, de Jesucristo Dios mismo, haciendo milagros y señales y sanidades. Y ellos escuchaban la predicación del mensaje del reino de los cielos, y entonces los padres dijeron: ve, yo quiero que mis hijos se acerquen a Jesús el Mesías, el Salvador. Yo quiero que ellos puedan estar más cerca de Dios. Yo estoy escuchando estas maravillas y quiero que mis hijos también empiecen a acercarse a Dios. Y entonces dice ahí que le acercaban sus bebés para que Jesús los tocase. Se trataba de padres que querían que sus hijos conocieran a Dios, que fueran parte de su reino, que tuvieran la vida eterna. Y esto yo pienso que es el mismo deseo de cualquier padre sensible. Yo tengo un bebé de 9 meses y mi mayor anhelo y mi mayor preocupación es que él sea salvo, ¿sí? Es que él crezca conociendo los caminos de Dios, que él llegue a una edad donde pueda tomar su decisión por Jesucristo, y que cuando llegue ese momento, junto con mi esposa, hayamos podido modelarle a él lo que es la relación con Dios y haberle enseñado la verdad de Dios para que él pueda tomar su propia decisión, ¿sí? Que él sea ese hombre que Dios formó en las entrañas de su mamá, que él sea y alcance los propósitos y cumpla la voluntad de Dios para su vida. Entonces, ese es el anhelo de cualquier padre sensible, que sus hijos vengan al reino de los cielos. Y esto es lo que estaban haciendo estos papás. Dios en nosotros los padres, papá y mamá, pero primordialmente en el padre, en el varón, les ha dado la responsabilidad de la educación de sus hijos. En los varones, en los padres, Dios ha delegado el sacerdocio de su familia, el sacerdocio, el cuidado espiritual de su hogar, de los miembros de la familia, depende de nosotros. Sí, está bien, cada uno debe tomar sus propias decisiones, pero nosotros somos los que los guiamos a un encuentro personal diariamente y fomentamos que en nuestros hogares se estudie la palabra, que se ore, tenemos un espacio juntos en familia donde lo hacemos, motivamos y modelamos a nuestros hijos para que ellos se acerquen a Dios, vamos juntos a la iglesia. Bueno, eso y muchas más cosas son las responsabilidades que Dios ha dado a los padres, principalmente a los varones, ¿sí? Como sacerdotes. Entonces, como vemos en el pasaje, ¿qué hacían los hombres en este contexto? Estaban con sus bebitos, con sus niños en brazos y los llevaban a que se acercaran a Jesucristo. Tal cual es la imagen que está presentando para nosotros en nuestra vida, que nosotros los varones acerquemos a nuestros hijos a Dios. Que es que mis hijos ya no son bebitos. Oye, nunca es tarde y siempre tenemos esa responsabilidad. Que mi hijo es muy rebelde. Bueno, tienes un desafío entre manos, pero es tu responsabilidad, es tu deber por amor a ellos, guiarlos que se acerquen a Dios. Que tú mismo estás un poco distante de Dios. Bueno, tienes que empezar por allí, por acercarte tú mismo a Dios. Y que esa sea la motivación. Me voy a acercar yo para que mis hijos también estén cerca de Dios.
Nosotros en los niños vemos, ¿qué vemos cuando vemos un niño? ¿Cierto? Vemos su ternura, vemos su dulzura, su inocencia, vemos un amor puro, pero no, aunque vemos todo eso en ellos, tanta inocencia y pureza, debemos recordar que en ellos está aún la naturaleza pecaminosa y empieza a manifestarse desde pequeñitos. Ustedes ven que los bebés, que los niños son agresivos, son mentirosos, así en su casa no les hayan enseñado eso, empiezan a generar unas actitudes de pecado. Inclusive, aún antes de que hablen, los niños, su ego empieza a manifestarse y empiezan a demandar cada día que las cosas se hagan más conforme a lo que ellos desean, conforme a su antojo. Por un lado, entonces vemos que la naturaleza pecaminosa desde muy pequeños empieza a fluir, pero por otro lado, los niños no están solos, sino que están en un entorno social, familiar, cultural, y en medio de la sociedad que vivimos, los niños están siendo muy atacados en su mente. Se les siembran constantemente ideas contrarias a lo que Dios ha establecido en su palabra. Por dar un ejemplo, les dicen a los niños, sigue lo que diga tu corazón, haz lo que tu corazón quieres que tú hagas, sigue tus impulsos. Y son motivados más a un humanismo de si tú lo deseas vas a lograr grandes cosas. Y sí, en cierto sentido entendemos todas esas declaraciones como válidas hasta cierto punto, pero es que nuestra vida no está en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios obrando en nosotros. Y nosotros no queremos lograr grandes cosas porque sí, sino queremos hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso implica es una rendición a Dios. Hoy a los niños se les dice la ideología de género. Y desde muy chiquitos en los colegios les están enseñando por ley a que, oye, tú puedes elegir si quieres ser un varón o si quieres ser una mujer. Y si te sientes que eres mujercita, entra al baño de las mujeres, ¿sí? Porque tú eres una mujercita. Y se les dice una cantidad de cosas. ¿No estás seguro? Bueno, experimenta con personas de tu mismo sexo, a ver cómo te sientes, a ver qué pasa. Eso se le dice hoy a los niños. Se les dice que no, tenemos que ser, tiene que haber un amor inclusivo y muchas cosas que las disfrazan, pero que no son conformes a la verdad, a la voluntad de Dios, tanto en la televisión como en la calle y tristemente aún al interior de las familias, al interior del hogar. Los niños escuchan mentiras, griterías, malos tratos, pleitos, discusiones, abusos, engaños, bueno, cualquier cantidad de cosas. Están metidos los niños en ese entorno. Y todo eso que va haciendo con sus mentes, las va condicionando, las va moldeando. Entonces el mundo lleva a los niños por un camino muy diferente del camino de Dios. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Somos nosotros los que debemos atraer a los niños a Dios. Somos nosotros los que debemos enseñarles, guiarlos en el camino de Dios. ¿Cómo aprende un niño? El niño usted le puede decir, no diga mentiras, pero si el niño lo escucha a usted diciendo mentiras, el niño dice mentiras. Los niños no aprenden por lo que usted les dice, sino aprenden por lo que lo ven hacer a usted. Aprenden por el ejemplo. Entonces, nosotros, los padres, los adultos, somos los primeros que debemos darle en realidad la importancia a acercarnos a Dios. Y de la misma manera, seguido a que estamos modelando esa búsqueda de Dios, les estamos enseñando. ¿Qué va a suceder con los niños si nosotros no los instruimos en el camino de Dios? ¿Qué va a pasar cuando ellos crezcan? Y yo te pido que pienses esto. Los niños de hoy no están creciendo en el mismo mundo en el que tú creciste. Cuando tú cometías un error en el colegio, lo veían los 4 amiguitos que estaban al lado tuyo, se burlaban los 4 amiguitos y ya, al día siguiente o más tardecito ya habían olvidado el asunto. Hoy en día un niño se equivoca, lo graban, lo suben a las redes sociales y todo el colegio se burla de él y siguen burlándose por semanas, por meses y hasta por años.
la presión emocional y social que tienen los niños hoy en día es muy diferente. El acceso a los medios y con ellos tantísimo pecado y tantísimo libertinaje que hay. Para nosotros el conocer el pecado era, entre comillas, muy limitado. Era lo que veía uno en la sociedad o en la televisión. Pero hoy en día no es solamente el pecado que se ve en la sociedad o en la televisión, sino coge un televisor y ve cualquier cantidad de depravaciones, con un celular, perdón. Entonces, el mundo donde ellos están creciendo es muy diferente. Y la influencia que ejerce la sociedad es mucho mayor que la que ejercía en nuestra época. Entonces somos nosotros los responsables de atraer a los niños a Dios, a tus caminos. Si tú amas a tus hijos, debes esforzarte por acercarlos a Dios, por traerlos a la iglesia, por modelarles la búsqueda de Dios. Eres tú quien debe bendecir la vida de tus hijos. Yo te hago una pregunta, ahí solamente para que lo reflexiones. ¿Tú oras por tus hijos? ¿Tú bendices a tus hijos? Ahora bien, ¿tú te reúnes con tus hijos a orar y a estudiar la Biblia? ¿Ellos te ven a ti leyendo y orando? ¿Ellos ven que tú le das prioridad a este espacio de congregarte? Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo los hombres, cómo los que habían asumido realmente este sacerdocio del hogar, oraban por sus hijos. Por ejemplo, Génesis 49, 28, yo quiero leerlo. Dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Aquí está hablando de Josué, de Jacob, que bendijo a sus 12 hijos, a cada uno. Si leemos los versículos anteriores, ahí está la bendición que hace por cada uno de ellos. En la Biblia vemos la bendición que Noé hizo por sus hijos, que Isaac hizo por sus hijos. Vemos cómo Job, por ejemplo, todos los días presentaba ofrendas ante Dios y decía: por si acaso uno de mis hijos pecó delante de Dios, para que Dios los perdone y ellos se mantengan bien con el Señor. Este varón todos los días se presentaba delante de Dios a interceder por sus hijos. Padres, por favor, acerquen a sus hijos a Dios. Hagan devocional en casa con ellos, oren por ellos, tráiganlos a la iglesia. Estén atentos a que asistan a la reunión del sábado, que es especial para niños, ¿cierto? De esta manera ustedes se aseguran de que ellos acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, que sigan el camino de Dios y que reciban todas las bendiciones que Dios ha preparado para ellos. Sigamos viendo, ahí el versículo, ¿cierto? Va de la mano con esto que estamos hablando y dice en la parte B del versículo 13: y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Esto es otro aspecto muy importante, y es que Dios nos está enseñando: no seas obstáculo para que tus hijos se acerquen a Dios. En este pasaje es bien hasta chistoso. Imagínense, vienen los papás con sus niños en embarazo, vienen emocionados porque el Mesías Salvador, el Mesías prometido, va a bendecir a sus hijos, va a poner las manos sobre ellos y los va a bendecir. Están contentos porque sus hijos van a estar haciendo algo imposible, nunca antes visto, que es en las manos del Mesías prometido, ¿cierto? Y vienen todos contentos, acercándose a Jesucristo, y resulta que salen los discípulos, ¿cierto? Los más maduros en el conocimiento de Dios en ese momento. Y empiezan: no, aléjense, ¿qué le pasa? Y empiezan a alejar, empiezan a espantar, a reprender, a regañar fuertemente, a reprender públicamente a estos padres y decirles que cómo se les ocurre traer sus niños a Jesucristo. Debemos recordar, antes de caerles duro a los discípulos por ser tan cabezaduras, debemos recordar que ellos mismos, ¿cierto?, que los discípulos estaban influenciados todavía por el sistema en el cual ellos habían crecido, y era el sistema judío establecido en el Antiguo Testamento, y era que la salvación se alcanza por medio de las obras, la salvación se alcanza por el cumplimiento de la ley.
Y como los niños eran incapaces de cumplir la ley de manera consciente, entonces los discípulos veían a los niños simplemente como una interrupción en el ministerio de Jesucristo. Reprendían a los padres porque los veían a los niños y ese gesto de que los padres trajeran a los niños, para ellos era como un estorbo. Los discípulos decían, no, es mucho más importante la predicación del mensaje, la labor que Jesucristo está haciendo, que perder el tiempo con unos niños que no tienen conciencia de nada. Y los alejaban a regaños y fuertes reprensiones. Ahora bien, cuando lo pensamos de esta manera, hay una fuerte tendencia en la sociedad de todas formas de considerar a los niños de esta misma manera. Los niños como que no aportan, ¿sí? Entonces como que no te metan, niños, ¿sí? Tú en esto no. Inclusive en el ámbito de la iglesia hay muchos padres y muchas iglesias que ven a los niños como un estorbo a la hora de su intimidad con Dios. Entonces, ¿qué quieren estos padres? ¿Y qué hacen también las iglesias? Que cuando los padres lleguen a la iglesia con sus hijos, haya un lugar en la iglesia para entretener a sus hijos, mientras los padres pueden estar atentos durante su reunión, ¿cierto? Que los niños simplemente sean entretenidos. Y entonces muchas iglesias lo que hacen es eso, como una especie de guardería, donde llegan los niños, los entretienen, les ponen películas, les ponen jueguitos, y están pendientes de los niños para que no distraigan a sus papás durante la reunión. Ahora bien, yo les planteo, no es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es tenemos una escuelita para niños y en ese tiempo lo que se procura es que los niños conozcan a Dios, aterrizados con dinámicas pues para sus edades, ¿cierto? Están divididos por grupos para que ellos vayan conociendo el camino de Dios y tengan unas vidas conforme a lo que enseña Dios en su palabra. Imagínense que hay niños en medio de la reunión y entonces el niño empieza a llorar, así como ahorita de pronto han escuchado por ahí a Juan hablando. El niño empieza a llorar, están en la reunión, imagínense, y hay un niño por ahí, y el niño empieza a llorar, y el niño empieza a gritar, y el niño empieza a ponerse molestosito y quiere moverse por ahí. ¿Qué pasa con la mayoría de las personas que están por ahí alrededor? Se incomodan, inclusive miran feo a sus padres y piensan que inconscientes, ¿cómo van a traer un niño aquí a la iglesia que nos incomoda, que nos moleste a todos, no me deja concentrar? Cuando nos comportamos de esta manera, somos muy parecidos a los discípulos, duros de corazón, que hacemos sentir mal a los padres que quieren acercarse a Dios, que quieren que sus hijos los vean acercándose a Dios. Y no entendemos que la naturaleza del niño es ser inquieto, que el niño se distrae fácilmente, que el niño se aburre rapidísimo. Pero no entendemos que los niños necesitan estar también con sus padres, aprendiendo de lo que ellos están haciendo. Que es un momento también para que los padres corrijan, enseñen y modelen y moldeen a sus hijos en cómo debe ser el acercamiento a Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado, no solamente padres, sino sociedad, iglesia, en la manera en que podemos ser estorbo para el crecimiento de los hijos. Papás, ustedes pueden ser, nosotros podemos ser estorbo a que sus hijos se acerquen a Dios cuando, por ejemplo, un domingo se quedan dormidos y no van a la iglesia. Cuando, por ejemplo, prefieren salir al centro comercial, prefieren irse de paseo en lugar de venir con sus hijos a la iglesia, en lugar de conectar a sus hijos a la reunión especial para ellos. Les están diciendo, el mensaje que le están diciendo es, oye, es más importante salir al centro comercial, la diversión, que tu vida y tu crecimiento espiritual. Estamos siendo estorbo a nuestros hijos cuando en el hogar no modelamos el buscar a Dios en oración, el buscar a Dios leyendo la palabra de Dios. Yo les hago una pregunta. Padres, ¿qué hacen el domingo a las 10 de la mañana cuando inicia esta reunión? Ustedes están todos como familia sentados con la actitud atenta a la oración, alabando, y como veíamos hace un momento, alabando junto con sus hijos, enseñándole a sus hijos a alabar a Dios.
Están atentos al mensaje de enseñanza, tomando nota, y que sus hijos los ven atentos, tomando nota y estudiando la Biblia. O sus niños ven que el domingo en la mañana es un tiempo para ir a la piscina, para ir a pasear, para descansar, de pronto para hacer aseo, en vez de estar buscando a Dios. Tal vez tú como papá dices, sí, primero el paseo, primero la diversión, yo entre semana luego miro la prédica y ya. Pero no te das cuenta de la dimensión de esto. Tú estás, como los discípulos en este caso, siendo un obstáculo para que los niños se acerquen a Dios. Y es vital que los niños desde bebés se acerquen a Dios. Ellos aprenden viendo, y si ellos no aprenden desde bebitos, entendiendo que es importante la vida de iglesia, que es importante el buscar a Dios, luego no estés quejándote de que ¿por qué mis hijos no se acercan a Dios? ¿Por qué mis hijos no oran? ¿Por qué mis hijos no vienen a la iglesia? Y es porque tú no les modelaste desde que eran bebés. Este es el momento, este tiempo de domingo a las 10 de la mañana, es el momento especial para que ustedes modelen a sus hijos, para que les enseñen a tener espacios especialmente apartados para buscar a Dios, como familia. Nosotros como iglesia procuramos ayudar a los padres en su labor, ¿sí? De acercar a los niños, y es lo que hace el Ministerio del Arca de Noé. En este momento, todos los sábados a las 3 de la tarde se está reuniendo con los niños para guiarles en ese crecimiento. Pero el esfuerzo que hacemos es muy limitado porque se comparten solo 2 horas con los niños. Además de que solamente se comparten 2 horas con los niños, muchos padres no conectan a sus niños a este tiempo. Por lo que les digo, más bien viendo televisión, o se van de paseo al centro comercial, o qué sé yo, y no aprovechan estas 2 horas para que sus hijos crezcan en la palabra de Dios, en un entorno con otros niños. Ahora bien, la iglesia solamente estamos esas 2 horitas, pero los niños están con los papás todo el resto del tiempo. La mayor responsabilidad de enseñar a los hijos el camino de Dios es de ti, papá, de ti, mamá. Entonces, papá, mamá, no seas un obstáculo para que tu hijo se acerque a Dios. Deja la pereza, esfuérzate tú mismo. Y esto nos da otra enseñanza, y es que nosotros debemos tener cuidado con cualquier persona de no ser estorbo en su búsqueda de Dios, en su cercanía hacia Dios. Tener cuidado de que nuestras conductas, de nuestras actitudes, no rechacemos ni guiemos a alguien a que se aleje de Dios, sino que totalmente lo contrario, ellos vean en nosotros que nosotros le damos importancia a la búsqueda de Dios, importancia a estos espacios de congregarnos como iglesia, importancia a la oración y el estudio de la Biblia. Y miremos qué sucede, cómo lo tomaba Jesucristo esta actitud de sus discípulos. Miremos ahora el versículo 14, el cuidado especial que Dios tiene por los niños. Versículo 14 dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Estaba enseñando su mensaje ahí, y de repente escucha por allá a los discípulos de lejos: ¿qué les pasa? No sé qué, ¿cómo se les ocurre traer a los niños? Entonces Jesucristo está pendiente. ¿Y qué hizo Jesucristo cuando vio a sus discípulos alejando a los niños, regañando a los papás para que se alejaran? Dice el versículo que se indignó. Y la palabra indignó, que se traduce aquí, es más fuerte, ¿cierto? La traducción literal es más bien como que se enojó, se molestó, se disgustó. Jesucristo se molestó en gran manera con los discípulos por el modo que trataron a los padres. Tú eres discípulo de Jesucristo. ¿Cómo crees que Jesucristo se pone contigo cuando tú no alejas a tu hijo de Dios? ¿Cómo se pone Dios cuando tú lo alejas a tu hijo, cuando tú eres obstáculo para que tu hijo se acerque a Él? Se enoja, se disgusta mucho contigo. De la misma manera que con los discípulos, porque tú también eres discípulo. Y la respuesta de Jesucristo fue muy enfática.
Yo te pregunto, ¿tú quieres enojar a Dios? ¿Tú quieres que Dios esté bravo contigo? No seas obstáculo a que tus hijos se acerquen a Dios. Haz a un lado tu pereza, tus comodidades, tus planes de paseo y prioriza que tus hijos se acerquen a Dios. Prioriza que tus hijos se acerquen a la iglesia. Prioriza tener un tiempo de estudio de la Biblia y de oración con tu familia. La respuesta del Señor a los discípulos es así: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Es un imperativo, un mandato. No hagan nada para impedir que los niños se acerquen a mí. Aquí Jesucristo le está diciendo a los discípulos: hey, de aquí en adelante me hacen el favor y siempre dejan que los niños se acerquen a mí. No me detienen a un solo niño. Esto es lo que Jesucristo está diciendo. Yo quiero que ellos vengan a mí con total libertad. Padre, papá, mamá, ¿estás acercando a tus hijos a Dios? Yo te pregunto, ¿tú estás haciendo algo que impide que tus hijos se acerquen a Dios? Los sábados en la tarde, por ejemplo, el domingo en la mañana en este tiempo. ¿Por qué los niños no debían tener restricciones de acercarse a Jesús? Y aquí hay una respuesta supremamente importante que la vamos a tomar con pinzas. Y dice Jesucristo: porque de los tales es el reino de Dios. Nos está hablando de la esfera de la salvación. Nos está diciendo, literalmente, todos los niños son salvos. La declaración que Jesucristo hace aquí en este pasaje no tiene condiciones, no hay una advertencia, no hay una restricción al caso. Él no está aplicando esta salvación. Él dice: de los tales es el reino de Dios, hablando de los niños, y no lo está aplicando únicamente a los hijos de los judíos fieles que iban allí, no lo está aplicando a los niños que de acuerdo a la ley judía habían sido circuncidados. Esta salvación no aplica para los niños que solamente han sido bautizados, ¿cierto? Que esto es una creencia errónea que hay en nuestra sociedad, y es que si el niño se bautiza, se va para el cielo. Si el niño no se ha bautizado y se muere, entonces se va para el infierno, ¿cierto? Es una creencia errónea, no tiene nada que ver. Esa sería una condición y no hay condicionamiento. Jesucristo no está aplicando la salvación solamente a ciertos niños elegidos o solo a aquellos bebés que estaban presentes en el lugar. La palabra griega que traduce ahí de los tales está implicando que todos los que no pueden creer para salvación porque aún no han alcanzado la edad, ¿cierto?, de madurez emocional, intelectual, donde son responsables personalmente, donde entienden el bien y el mal, para todos ellos es que está la aplicación de esta salvación. Los bebés, antes de llegar a la edad en que entiendan lo bueno y lo malo, ¿sí?, que esta edad de entender lo bueno y lo malo varía de un niño a otro, están bajo este cuidado misericordioso y especial de Dios. Si un niño muere en este tiempo, este es un niño que va al reino de los cielos. Una vez pasa este punto donde ya entienden el bien y el mal, Dios los hace responsables por no arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces, si estamos entendiendo, quiero recapitularlo de otra manera diferente. Los niños que aún no han alcanzado la edad de entender lo bueno y lo malo, si mueren, son salvos. Pero cuando un niño ya entiende conscientemente qué es lo bueno, qué es lo malo, ya puede hacer una elección por Jesucristo, ya entiende su pecado, cuando ya tiene esa conciencia de poder arrepentirse y hacer a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahí a partir de ese momento ya son responsables delante de Dios como cualquier otro adulto. Y la condena, la paga del pecado, dice la palabra, es la muerte, la condenación en el infierno. Al respecto, yo en una conferencia hace un par de años escuché a un autor de libros cristianos y él contaba su testimonio y él decía
que aceptó a Jesucristo a la edad de 4 años. Cuando él tenía 4 años de edad, tuvo un episodio en el cual murió uno de sus abuelos. Y entonces esto le dolió a él mucho y sus padres en este momento pues le explicaron, le habían enseñado de Dios, pero aquí le explicaron más claramente en qué consistía la salvación y le explicaron de por qué su abuelo estaba en el cielo y cómo hacía él también para ir al cielo. Y él dice que él recuerda claritico cómo a la edad de 4 años, ahí mismo cuando sus papás le predicaron el evangelio, él se arrepintió de sus pecados y rindió su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Este caso a la edad de 4 años. Puede que sea antes, puede que sea después, pero lo que estamos hablando y lo que implica aquí las palabras que utiliza Jesucristo en este pasaje es que cuando ese niño no tiene esa conciencia aún, cuando tiene esa inocencia de no entender lo bueno y lo malo, por eso hablamos de bebés y niños muy pequeñitos, son salvos en el momento en que lleguen a morir dentro de esa edad. Después de eso, el trato es como cualquier adulto, ya eran conscientes y ya podían tomar sus propias decisiones. Entonces, para entender esto un poquito mejor, yo quiero recordarles que los bebés son pecadores. Hay un lindo consuelo en esto que estamos escuchando, esta palabra, ¿cierto? Que los bebés que mueren irán al cielo, pero esto no quiere decir que ellos no sean pecadores, aunque no estén pecando de manera consciente. Y la Biblia es muy clara cuando dice que desde la caída ya en Adán, en el comienzo, desde la caída, todos nosotros, todos los seres humanos, nacemos en pecado. Sí, y esto lo dice, por ejemplo, el Salmo 51, David nos dice esto: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La condición del ser humano de pecado está desde el momento en que estamos allí en el vientre de nuestra madre. Ya somos hijos de Adán, ¿cierto? De la naturaleza caída, pecaminosa, y nacemos en esa condición de pecado. Pablo lo dice de otra manera diferente. Quiero que lo veamos, Romanos 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Todos, absolutamente todos los seres humanos somos pecadores y estamos en esa condición de condenación a causa de nuestro pecado. La pecaminosidad no es una condición a la que las personas entramos cuando pecamos, sino es lo contrario. Nosotros ya nacemos en esa condición y eso es lo que nos lleva a cometer el pecado. En otras palabras, los seres humanos no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Es la condición, nosotros nacemos siendo pecadores. Entonces, para que lo entendamos, los bebés nacen en esta misma condición de pecado y por lo tanto de condenación eterna. Solo que Dios tiene una gracia especial por aquellos que desde que recién nacen hasta que adquieren ya esa conciencia de entender el bien y el mal, como justamente no entienden y no tienen razón para poder entender lo que hacen y arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo, Él hace una excepción y les aplica su gracia salvadora a ellos, aunque también son pecadores, ¿cierto? No es que pensemos que los niños, por ser bebés y porque Dios los salva para el cielo, son inocentes. No, ellos son igual de culpables que nosotros delante de las Escrituras, como lo acabamos de leer. Entonces, para entender un poco mejor la aplicación de esta gracia, no es cierto, sería equivocado, incorrecto pensar que un niño nace teniendo la vida eterna, porque eso implicaría de que cuando lleguen a esta edad de responsabilidad personal perderían la vida eterna, y no funciona. Justamente, si tengo la vida eterna, es eterna, no la pierdo. Lo que pasa es que hay
hay una condición de gracia temporal que Dios aplica en la vida del bebé solo en caso de que éste muera estando dentro de esa etapa, ¿sí? No sé cómo ilustrarlo. Por ejemplo, usted no se espera que su bebé lo ataque con un cuchillo, o sea, no le cabe en la cabeza. Pero si su bebé llega a atacarlo con un cuchillo, usted automáticamente lo perdona. ¿Por qué? Porque usted sabe que su bebé no está teniendo una intención de agredirlo, de hacerle mal a usted, porque él no tiene ni idea de lo que está haciendo, no es consciente de sus actos. Ahora bien, si el bebé ya es un niño más grandecito y lo ataca con un cuchillo, él ya tiene conocimiento de lo bueno y lo malo. Y entonces usted lo disciplina, lo reprende, usted lo corrige y lo hace responsable por su conducta pecaminosa. De la misma manera es lo que Dios hace. Él tiene una gracia ahí que no ha aplicado, sino que la aplica solamente en caso de que el niño muera estando dentro de esa corta ventana de edad cuando no son conscientes aún. ¿Sí? La Biblia habla y enseña esto acerca de que considera a los niños como inocentes. Por ejemplo, en Deuteronomio 1:39 habla de los niños como refiriéndose a ellos que no entienden lo bueno ni lo malo, no lo saben. En Jonás, capítulo 4, versículo 11 nos dice, voy a leerlo: pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Literalmente, este pasaje aquí, inocentes, hace referencia de aquellos que no saben distinguir su derecha de su izquierda. Y este pasaje es en el contexto cuando Dios se arrepiente y no destruye la ciudad de Nínive por el pecado que había, justamente pensando en que había muchos niños inocentes allí en la ciudad, muchos niños bebitos aún que no eran conscientes de su propia maldad. La Biblia entonces nos habla de esta gracia especial sobre los niños porque los considera inocentes, que aún no entienden la maldad en su corazón. De ahí la importancia entonces de que nosotros realmente modelemos y enseñemos a los niños desde su nacimiento en el camino de Dios, para que cuando tengan esa corta edad de ser conscientes ya puedan elegir por Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, queda claro, ¿cierto? Los niños son salvos por esta gracia especial que Dios aplica en este periodo mientras aún no son conscientes. Y luego continúa el versículo 15. Dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Respecto a este versículo se dicen muchas cosas, ¿no? Entonces la gente dice, no, que es que debemos ser puros como los niños y que debemos ser inocentes como los niños y que debemos... Y sí, todas estas cosas son bonitas y podemos sacar esa clase de enseñanzas también de allí, pero no es lo que nos está diciendo el pasaje. Aquí en verdad Jesucristo lo que está haciendo es una analogía sobre la salvación. Recordemos que la analogía es una comparación, una relación que se hace de semejanza entre dos cosas que son diferentes. Y aquí Jesucristo nos acaba de enseñar un aspecto muy importante respecto de la salvación de los niños, y es que nos dice básicamente: los niños son salvos por gracia, ¿sí? Los niños no pueden hacer absolutamente nada para ganarse su salvación. En el caso de los niños, ni siquiera tomar una decisión de arrepentirse de su pecado y hacer a Jesucristo su Señor y Salvador. Nada, cero. Y entonces Jesucristo nos dice, y quiero leerlo nuevamente: de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesucristo nos está diciendo, oye, tú tienes que entrar al reino de los cielos de la misma manera que entra un niño, de lo contrario no entras. ¿De qué manera entra un niño al reino de los cielos? Por la gracia de Dios. ¿De qué manera entramos los adultos al reino de los cielos? Por la gracia de Dios. Es exactamente de la misma manera. Aquí lo que Jesucristo está haciendo es dando un golpe
¿sí? Está dando un golpe contra el legalismo que había en medio del pueblo judío, que era el que lo estaba escuchando allí, de su audiencia principal en ese entonces. En ese entonces, recordemos la cultura y los judíos y los fariseos, y por eso llevaron a Jesucristo también a la cruz. Ellos decían que no, que la gente era salvo, era por el cumplimiento de las obras de la ley. Y Jesucristo les dice, no, es por gracia. Es como entran los niños al reino de los cielos. De la misma manera, los adultos, los niños no pueden hacer nada para ganar la salvación. De igual manera, los adultos no pueden hacer nada para ganar la salvación. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Tu salvación como adulto es por gracia. Cuando tú depositas tu fe, la fe que Dios te dio en Jesucristo como Señor y Salvador, ahí eres salvo. Tú no te salvas por hacer buenas obras ni por hacer buenas cosas. Y esto lo entendemos en el contexto, porque si ustedes leen el pasaje que sigue, muestra un caso donde justamente da a conocer cómo los judíos ponían su esperanza de salvación en el cumplimiento de las obras de la ley. Y como Jesucristo les dice, si ustedes hacen eso, no van a entrar al reino de los cielos. Se necesita lo que está diciendo en este pasaje, se necesita la gracia de Dios. Y esa gracia se hace efectiva cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Si tú en este momento aún no has depositado tu fe en Jesucristo, sino que sigues creyendo que vas a alcanzar al reino de los cielos por tus buenas obras, por tus buenos pensamientos, por tu buena conducta, Dios te está diciendo, oye, eso no te sirve para alcanzar el reino de los cielos. Te sirve para ser una mejor persona tal vez, pero no para llegar al reino de los cielos. Necesitas ser salvo única y exclusivamente cuando depositas tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, cuando te arrepientes de tus pecados y lo haces a Él, tu amo y Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Oye, tú necesitas crecer en el conocimiento de Dios. Tú necesitas acercarte a Dios para que Él sea tu Señor, buscarlo cada día, morir cada día a tu carne, a tu naturaleza, para estar dispuesto para servirlo a Él. Necesitamos llevar a la calle lo que Dios nos habla. Lo que Dios nos enseña en este tiempo, debemos ponerlo en práctica en lo cotidiano, en la calle, en tu trabajo, en tu familia. Cuando se acabe esta reunión en un momento, debes poner en práctica esto que Dios nos está enseñando. Debemos vivir por fe con la mirada puesta en el reino de los cielos, buscando sus cosas. Y ya para terminar, miremos cómo termina el pasaje con una linda imagen. Versículo 16 dice: tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vemos a Jesús tomando en los brazos a los niños, abrazándolos, rodeándolos con sus brazos, de la misma manera que uno sostiene a un bebé. Es lo que dice esta palabra, ¿cierto? Toma a los niños. Estaba en medio del mensaje, no me los alejen, dejen que vengan a mí, y los agarra, detiene su mensaje para toda la conmoción que hay, la gente pidiéndole, sáneme, hágame esto, déme tal cosa, no sé qué. Él para todo eso, agarra niño por niño, se toma su tiempo de abrazarlo, de poner sus manos sobre ellos y proferir bendición sobre la vida de cada uno de ellos. Si el Señor le da esta relevancia, esta importancia y detiene todo su mensaje, que era lo más importante, y todo lo detiene por tomar a los niños y acercarlos a Él y bendecirlos, yo creo que esto nos da una lección muy, pero muy importante. Y es: papá, mamá, tú estás haciendo un alto a hacer el aseo, a tu descanso, a tu trabajo, para tomar a tu niño, a tu hijo, inclusive si es adulto, y sentarte con él y tener un tiempo juntos de intimidad con Dios a través de la lectura y la oración. Eso es lo que nos está enseñando. Con esta imagen termina Jesucristo parando todo para que los niños vengan a Él. Papá, mamá, abuelos, tíos, detengan el correr en su vida
deténganse y dense cuenta de lo que Jesucristo nos está diciendo hoy. Que los niños se acerquen a Dios es supremamente importante. Que tú detengas y tomes tiempo para dedicarle a ellos, para que ellos estén con Dios, para que ellos vengan a la iglesia. Atraigan a sus hijos, modélenles, siéntense, estudien la Biblia, enséñenles cómo se ora, enséñenles cómo se lee. Modélenles cómo se hace la vida de familia, de comunidad, cómo ustedes asisten a la iglesia, cómo se conectan. Motívenlos a que se conecten en su espacio. De esto depende su vida, las bendiciones que van a recibir en este mundo, y de eso depende su eternidad. Recuerda que Dios se enoja mucho cuando nosotros estorbamos a que estos pequeños se acerquen a Dios. También recordemos la lección que nos da Dios, donde da consuelo a nuestras vidas también diciéndonos, oye, cuando un bebé muere, cuando un niño muy pequeño muere, él viene derechito al reino de los cielos, él derechito viene a mi encuentro. Así que tú está tranquilo que los niños inocentes vienen conmigo. Y preocúpate por enseñarles el evangelio cuando ya tienen esa edad. La mayor bendición que un padre puede darle a sus hijos es evangelizarlos en amor desde muy pequeños. Esa es la mayor prioridad que tú tienes como mayordomo en la vida de tus hijos. Es que una vez que estos tengan la edad suficiente para entender y creer en el evangelio, tú les enseñes el evangelio con claridad. Y que desde antes de que tengan esta madurez, así sean muy chiquiticos, tú los vayas encaminando en la búsqueda de Dios. La salvación de tus hijos es una obra soberana de Dios, pero tú como padre eres el agente responsable, eres el medio por medio del cual Dios puede llevar a cabo la salvación, esta obra divina en tus hijos. Tú eres el principal misionero y líder en la vida de tus hijos. Así que ora por tus hijos, bendícelos, modélales y atráelos a Dios. Oremos. Papá, hoy queremos darte gracias por esta palabra. Gracias porque podemos verte a ti, Señor, de una manera hermosa. Vemos toda tu ternura, vemos todo tu amor, toda tu dedicación para con los pequeños, para con los niños. Vemos cómo tú sacabas el tiempo en medio de tu predicación, cómo tú detenías todo lo que estabas haciendo para dedicarle tiempo a estos pequeños, para orar por ellos, para bendecirlos. Ahora, Señor, nosotros como padres, nosotros como adultos, debemos pedirte perdón. Perdón porque tal vez no hemos sido igual de como tú, de sacar ese tiempo, de detener nuestra vida cotidiana para dedicarle tiempo a la salud espiritual de nuestros hijos. Dile allí donde estás, dile, si es del caso, pídele perdón a Dios. Señor, perdóname. Perdóname porque yo no he sido responsable en educar a mis hijos en tu camino. Perdóname porque no les he modelado. Mis hijos no me ven orando, no me ven estudiando la palabra. Dile, Señor, perdóname porque yo tal vez no le doy la importancia a reunirme como iglesia y llevar a mis hijos. Perdóname porque yo soy muy flexible en que ellos se conecten a sus espacios de estudio de la palabra con sus hermanos de la iglesia. Perdóname, Señor, porque a veces prefiero salir de paseo, ir al centro comercial, a comer un helado, a descansar, que darle la prioridad a este tiempo de búsqueda de ti. Dile, Señor, perdóname porque como familia, como sacerdote del hogar, no he establecido un tiempo especial para estudiar la Biblia y orar junto a mi familia. Pero ahora que le has pedido perdón a Dios, dile, Señor, yo no quiero más que tú te enojes conmigo por ser obstáculo para que mis hijos se acerquen a ti. Dile, yo hoy entendí el mensaje, hoy entendí y yo debo seguir tu ejemplo. Y si tú sacabas tiempo para estar con los niños, ¿cuánto más yo debo sacar tiempo para estar con mi familia y con mis hijos como sacerdote de la casa, enseñándoles y guiándoles a que te conozcan a ti, predicándoles el mensaje del evangelio con claridad? Dile a Dios, Señor, hoy yo quiero hacer compromiso delante de ti.
ahora que entiendo la relevancia, quiero seguir tu ejemplo y tener un tiempo con mi familia. Papá, yo te pido hoy que tú seas bendiciendo la vida de cada uno de los padres que en este momento hacen esta decisión por ti. Que tú seas dándoles de tu sabiduría, que tú seas dándoles tu dirección, tu fortaleza. Seas guiándoles en cómo sacar este tiempo y cómo desarrollar este espacio con sus familias y hogares. Sé tú guiando a sus hijos, atrayendo sus corazones cada día más a ti, que ellos puedan ver en sus padres a ti directamente, Señor, en la manera como los tratan con amor, en la manera como modelan la búsqueda de ti, como los traen a la iglesia y como ellos mismos se acercan a la iglesia. Gracias, papá, por la vida de estos padres, de estas madres que hoy disponen su vida realmente dándole la importancia a ese tiempo para con sus hijos, la importancia a la salud espiritual de sus hijos. Bendícelos, Señor, bendice sus hogares, fructifícate en ellos, llénalos de tu amor, de tu paz, de tu tranquilidad. De igual manera, llévanos a nosotros como iglesia, como sociedad, como adultos conscientes, a ser estos agentes de cambio para los niños, a ser estos modelos, a no ser estorbo para la vida no solo de los niños, sino de ninguna persona que se quiera acercar a ti, sino que todo lo contrario, seamos esos agentes de cambio, que traigamos otras personas a tu presencia, Señor. Gracias por este lindo consuelo que nos das de saber que los niños se van directamente para el reino de los cielos, de saber que tú les aplicas esta gracia especial y cada niño que muere es un niño que está en el reino de los cielos. Gracias porque tú dices que de ellos es tu reino. Gracias, papá. Gracias por la tremenda responsabilidad que nos das a nosotros como padres sobre la vida de nuestros hijos. Ayúdanos a que con temor y con temblor seamos realmente responsables en que nuestros hijos te conozcan a ti, que crezcan en el conocimiento tuyo. Gracias, papá, porque tú te fortaleces en nosotros y nos diriges en esta labor como padres para hacer las correcciones que necesitamos hacer y que nuestros hijos vengan al conocimiento pleno de ti. Papá, quedamos en tus manos en esta semana, pedimos tu bendición para cada uno de nuestros hermanos que estamos acá reunidos, que tú seas propicio a nuestras necesidades, Señor, que tú proveas para cada cosa que necesitamos, que nos des de tu cuidado, de tu salud, de tu protección, de tu provisión, en todo sentido, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que estamos acá, los hogares aquí representados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, yo los invito ahora a una tarea extra y es, papás, ahí, en este momento, bendigan a sus hijos, oren por sus hijos en este momento. Si tus hijos no están ahí, llámalo por teléfono si es del caso y dile, hijo, yo quiero orar por ti, y ora por tus hijos. ¿Sí? Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Chao.